todos juntos. ¡Hey! Eso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Que se escuche fuerte aquí. Oh, oh, oh. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tú eres el Rey que vive para siempre. Y lo cantamos porque no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros. Dilo así. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria.
Vamos a proclamar el nombre de Jesús en alto. Que se escuche, vamos. Vamos a cantarlo con nosotros. Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor. Dale todo el honor al Señor. El perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Cántalo con nosotros, Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor. Oh, oh, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio. Dilo, para mi redención, para mi redención. Proclámalo fuerte. Jesús, Jesús, Jesús. Da un fuerte grito de alegría. ¡Hey! Lo declaramos, que tú eres el agua que sacia nuestra sed. Dilo. Eres el agua que sacia mi sed. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nada que se compare a ti, Jesús. Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien vence a la oscuridad. No hay nada que se compare a ti, Jesús. Tú eres el agua que sacia mi sed. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nada que se compare a ti, Jesús. Tú eres quien sana toda enfermedad. Tú eres quien vence a la oscuridad. No hay nada que se compare a ti. Vamos, iglesia, arriba. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Vamos, dilo fuerte. De gloria en gloria te veré.
Vamos, dale más fuerte ese aplauso a nuestro Dios, porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Dios. Aquí, fuerte, eso. Su reino me dio libertad, conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y Él es la verdad. Cielos y tierra lo declarará. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Hey. La creación entera se rinde ante Él, autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Dilo, mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios
su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande, mayor es su poder. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Buenas noches, amigos, familia. Qué gusto saludarlos este día o esta media semana, en medio de la semana. Su servidor Jesús Cruz. Gracias por sus oraciones. El día domingo llegamos del estado de Oaxaca. Estuvimos compartiendo por allá en una escuela misionera llamada La Mies entre Zapotecos. Le agradecemos a Dios que nos haya cuidado, a mi esposa y a mí, esta semana pasada, y gracias por sus oraciones y por todo su apoyo. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia y reflexionamos unos minutos en la palabra? Dice la palabra que la palabra es como una miel que destila del panal, y siempre a media semana es importante que nosotros nos pongamos enfrente de la palabra. Es como un espejo, dice la Biblia, que nosotros podamos vernos al espejo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Yo quiero hablar esta noche unos minutos y que reflexionemos juntos en la compasión de Jesús. ¿Cómo era el corazón compasivo de Jesús? De hecho, la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que Jesús es alguien que se identifica con nosotros. De hecho, la palabra compasión significa sentir el dolor del otro. Quiero que leamos aquí Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, háblanos a nuestro corazón esta tarde, esta noche, y que tu palabra pueda producir fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Amén. Aquí nosotros vemos a un Jesús que dice aquí que recorría las ciudades y las aldeas. ¿Sabe que anteriormente el énfasis en el trabajo misionero era hacia las aldeas? Actualmente un énfasis muy marcado del trabajo misionero ahorita es hacia las ciudades. ¿Por qué a las ciudades? Porque en las ciudades han emigrado muchas gentes de comunidades indígenas y de pueblos pequeños a buscar mejores posibilidades económicas, y ahora en las ciudades es una buena oportunidad. Y siempre que nosotros estamos fuera de nuestro entorno, tenemos un corazón más sensible para la ayuda que alguien nos pueda dar. Entonces eso ha pasado, y no nomás las grandes ciudades tiene gente de pequeños pueblos, sino tiene gente de otros países, que también es una buena oportunidad para sembrar el evangelio. Jesús recorría ciudades y aldeas, y mire lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba, diga conmigo, enseñaba. Jesús predicaba, repita conmigo, predicaba. Y Jesús sanaba. ¿Cómo enseñaba Jesús? Jesús es el maestro por excelencia. Dice la Biblia que él tomaba lecciones con cosas terrenales, pero eran lecciones celestiales. Siempre Jesús lo que ha querido es que tú y yo entendamos claramente sus propósitos. Entonces Jesús era un hombre sencillo para explicar. Él quería que tuviéramos claro el plan que él tenía para nosotros, y Jesús enseñaba verdades celestiales con cosas terrenales, verdades a lo que la Biblia le llama con parábolas. Jesús enseñaba, Jesús también predicaba. ¿Qué predicaba Jesús? Lucas 4:18 dice que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, abrirle los ojos a los ciegos, dar libertad a los cautivos. Entonces siempre Jesús que predicaba,
Siempre cuando Jesús predicaba, daba buenas noticias a la gente. El corazón del hombre siempre recibe con gusto las buenas noticias. Ahora este tiempo de pandemia tan difícil, siempre la gente estaba escuchando o quería escuchar buenas noticias, porque oímos una mala noticia tras otra mala noticia, que murió esta persona en este lugar, que murió un familiar. Entonces, el evangelio son buenas noticias. Esa es una parte muy valiosa del evangelio, y tú y yo tenemos que predicar buenas noticias, que la gente escuche buenas noticias. La gente escucha malas noticias en la mañana, en la tarde, en el trabajo, con los vecinos. Tú y yo tenemos que compartir buenas noticias. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús también sanaba. Qué valioso es cuando Jesús veía a las gentes y Él oraba por ellos y traía a Dios. Jesucristo traía sanidad al corazón de la gente. ¿A dónde tenemos que ir a orar por la gente para que sane? Por supuesto, a los hospitales. Pero ahorita tú te puedes encontrar gente enferma en cualquier lugar, en el trabajo, con tus vecinos. Siempre va a haber una oportunidad para que tú ores por alguien, para que tú le des esperanza de salud a alguien, para que tú le presentes a Jehová Rafa, el que puede sanar. La Biblia dice, si nuestra salud decae, tú la restauras. Entonces, cuando tú oras por alguien, esa puede ser la puerta, como el evangelio puede llegar y sembrarse en el corazón de las personas. Cuando tú enseñas, cuando tú predicas buenas noticias y cuando tú oras por la gente, es una prueba contundente de que Dios está contigo. Y eso es muy valioso. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, sabes que la compasión, nunca la compasión va a crecer si estamos lejos de la gente. Tenemos que estar cerca de la gente. Jesús veía a las gentes. Imagínate que Jesús desde el cielo nos hubiera gritado, cómo los quiero a todos los de Sonora, tan chulos los de Sonora. Pero Él no nomás podía haber expresado eso, sino que Él vino a esta tierra, Él se hizo hombre, Él sufrió como nosotros sufrimos, Él tuvo frustraciones, Él lloró. Entonces, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nosotros que hemos trabajado en comunidades indígenas, recuerdo el 2006 que fuimos a la Sierra Tarahumara, empezamos a conocer algo sobre las comunidades indígenas. Dios después nos llevó a otras comunidades indígenas y nuestro amor y nuestra compasión hacia las comunidades indígenas ha crecido. Pero ¿sabes por qué? ¿Por videos que hemos visto? No por eso, sino porque hemos estado con ellos. Hemos escuchado las necesidades que ellos tienen, nos hemos identificado, y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice aquí que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo pudo Jesús descubrir lo que había en el corazón de la gente? Dice el Evangelio de Juan que a Jesús nadie tenía que explicarle lo que había en el corazón de la gente, que Él conocía el corazón de la gente. Pero es muy importante que estemos cerca de la gente. Tú quieres saber qué piensa el corazón o qué hay en el corazón de una mujer que tiene un hijo en la cárcel, escúchalo. Tú quieres saber qué piensa la familia de alguien que tienen enfermo por meses en un hospital, escúchalo. Y siempre que nosotros hablamos de compasión, tenemos que hablar de tener un corazón sencillo. No podemos ser gente compasiva con arrogancia en nuestro corazón. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por mucho ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Él fue compasivo con nosotros al venir a esta tierra. Y Jesús dice aquí, Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Sabe que yo sé cómo piensa un joven de 12 a 15 años, porque tengo muchos años conviviendo con ellos. Si tú quieres, si Dios te está llamando a algún sector de la sociedad para compartir el evangelio, tú necesitas conocer algunas características de ellos. Tú tienes que estar cerca de ellos. De esa manera, tu corazón se puede identificar. Y la compasión tiene que ver con sentir el dolor de los demás. Dice la Biblia que hay que gozarnos con los que se gozan, y eso es bueno, identificarnos cuando la gente está alegre, cuando la gente festeja, pero es otro nivel cuando nosotros lloramos con los que lloran. 1985, en nuestro país
Nunca habíamos tenido una solidaridad y un acercamiento como país, el compartir a los necesitados en el terremoto de la Ciudad de México. Nunca se había visto un país con tanta unidad en ninguna otra ocasión. Y en el 1985, la unidad que se logró a través de este dolor, de este terremoto, es único y es algo de lo que tiene que ver con compasión. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra que se usa para compasión aquí es que se le movieron las entrañas. Y es tan importante. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos. ¿Por qué se dirigió a los discípulos? Bueno, los discípulos era el equipo que él estaba formando para cuando él se fuera. Ellos se iban a quedar a cargo de la responsabilidad de la iglesia o de esta iglesia naciente. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Qué cualidades tenían los discípulos? ¿Sabe que los discípulos eran tan parecidos a ti, tan parecidos a mí? Los discípulos eran gente que a veces tomaban malas decisiones, que a veces su temperamento les ganaba. Pero los discípulos eran gente ordinaria. Dice la Biblia que Él ha puesto su gloria en vasos de barro. Los discípulos eran gente que Él los estaba formando, eran gente que ellos tuvieron que aprender de relacionarse unos con otros. Pero como así les dice a los discípulos, entonces dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Imagínense qué desafío al decirle a los discípulos, la mies es mucha. En palabras sonorenses significa hay mucho trabajo. Mi equipo, hay mucho trabajo, pero ¿saben que hay pocos obreros? El año pasado me tocó estar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un desafío de ciudad. Y yo platicaba con el pastor Isaac, y él me decía que hay tanto trabajo. Él me explicaba un poco de la problemática de la ciudad, y me tocó estar como en 2, 3 iglesias en la ciudad de Monterrey, y yo escuchaba el mismo sentir de los diferentes pastores. Hay tanto que hacer en Monterrey. Hace un mes me tocó estar en algunos pueblos de los Altos de Jalisco, como a 2 horas de la ciudad de Guadalajara, precisamente en Arandas, Jalisco. El pastor Benny López, él me llevó a conocer algunos pueblos de ahí, y nosotros veíamos la situación, nosotros veíamos la gente envuelta en sus rutinas, la gente buscando las cosas terrenales. Y yo escucho esta parte donde dice Jesús, le dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay tanto que hacer en Monterrey, hay tanto que hacer aquí en los Altos de Jalisco. Hay un esfuerzo que se está haciendo aquí en esta región de los Altos de Jalisco, de 15 municipios que le llaman la zona del silencio. En esta zona del silencio hay 15 municipios con menos del 1% de cristianos. ¿Qué le parece? Hay mucho que hacer en los Altos de Jalisco. La semana pasada mi esposo y yo tuvimos oportunidad de estar en el estado de Oaxaca. Vino por nosotros el director de una escuela misionera entre zapotecos, ahí muy pegadito a la costa de Puerto Escondido. El lugar se llama San Francisco Cozualtepec Pochutla. Estuvimos ahí compartiendo algunas pláticas con 9 jóvenes que están ahí preparándose. Y nosotros veíamos, nos explicaba el director de esta escuela, Gustavo, y nos decía, aquí hay un pastor que tiene 50 iglesias en la sierra. Imagínense, 50 iglesias. Y no todas son pequeñas, hay iglesias con bastante gente. Y él me dice, pero los esfuerzos de esta iglesia son locales solamente. Entonces, ¿cuánto trabajo hay que hacer en Oaxaca? ¿Cuánto trabajo hay que hacer entre las comunidades indígenas? ¿Cuánto trabajo? Jesús les dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sabe cómo sabe usted cuando alguien es un obrero? Cuando usted le ve las manos y le ve los callos del trabajo. Un obrero es aquel que dice qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, qué se necesita, qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, qué recursos necesitamos. Si usted no sabe hacer algo que Dios lo está mandando a hacer, aprenda,
busque gente que lo puede ayudar para que Él le dé la habilidad para hacerlo. Necesita recursos financieros, pídale a Dios que le ayude a generar los recursos. Pídale a Dios que haga milagros, pídale a Dios que traiga gente del norte, del sur, y Dios lo va a hacer. Dice la Biblia, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y así tiene que ser un obrero. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Sabe que hay un porcentaje muy pequeño del compromiso que la gente tiene en las iglesias. Creo que nosotros tenemos que ser de los que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí, usa mi vida, usa mis talentos, usa mis recursos, usa a mi familia, usa a mis hijos, usa a mis nietos. Y Dios siempre quiere que usemos lo que está a nuestra mano. Cuando nosotros le demos al Señor lo que está en nuestra mano, Él lo va a multiplicar, y vamos a descubrir el nivel que hay en la bienaventuranza, que dice la Biblia: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando la Biblia habla de rogar, no es como cuando tú y yo oramos por la comida. Rogar denota un alma en gran angustia. Es una carga, es algo que tú tienes aquí, y tú le dices al Señor: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a los altos de Jalisco. Señor, envía obreros a Nepal a que le ayuden a Will. Envía obreros, Señor, a la ciudad de Monterrey. Envía obreros, Señor, a Oaxaca. Pero nosotros no vamos a saber la necesidad que hay en la gente hasta que estemos cerca de la gente. Si nosotros pensamos como familia Pan de Vida, ¿qué nos toca hacer en este tiempo? ¿Qué compromiso tenemos con Dios? Tú puedes decir: Señor, yo soy un obrero, miren mis manos, yo soy un obrero, yo estoy dispuesto a colaborar en los proyectos que tú me estás mandando a hacer. Mire, cuando entre todos ponemos poco, se hace mucho. Cuando todos colaboramos en un proyecto, podemos poner poquito y se va a hacer mucho. Pero ¿qué pasa cuando pocos ponen mucho? Se hace poco. Este es algo que siempre enseñamos nosotros en el trabajo misionero cuando hablamos de colaboración. Esta iglesia, creo que podemos hacer más de lo que hemos hecho. Esta iglesia podemos ser una iglesia más compasiva con el que está a la izquierda, con el que está a la derecha. Pero creo que tenemos que ser sensibles a lo que está alrededor. ¿Qué está pasando alrededor de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué está pasando alrededor de nuestros vecinos? ¿Qué está pasando más allá de los límites de nuestra ciudad? Creo que Dios ha puesto muchos recursos en nuestras manos. ¿Queremos nosotros tomar esos recursos y solamente disfrutarlos nosotros? ¿O queremos darles a los demás? Jesús les dijo a los discípulos cuando llegaron aquellas casi 12,000 personas y no tenían para darles de comer. Jesús les dijo: ¿qué hay para que les demos de comer? Le dijeron los discípulos: solamente hay 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: denle vosotros de comer. ¿Sabe que Jesús confía en la iglesia, que nosotros podemos darle de comer a la gente, pero tenemos que atrever a usar lo que tenemos? Y cuando tú y yo lo soltamos, Dios va a empezar a hacer milagros y a multiplicar lo que nos ha dado. Creo que como Pan de Vida podemos ser una iglesia más misericordiosa, más compasiva, pensar más en los demás y dejar de pensar un poco menos en nosotros. Y eso nos va a permitir entrar a una dimensión. Tenemos que ser personas generosas. Podemos entrar a una dimensión que nunca hemos experimentado en nuestra vida cristiana. Y creo que este pasaje habla de eso, ¿no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le pedimos al Señor que levante más jóvenes de esta congregación, que levante más familias, que levante más gente comprometida, que traiga gente del norte, del sur, y que se una a este gran equipo, a esta gran familia que es Pan de Vida. Yo les agradezco esta noche el que nos hayan sintonizado. Les mando un abrazo de parte de mi familia, y que Dios ponga en nosotros un corazón compasivo para compartir con otros de la abundancia que Él nos ha dado.
Buenas noches, qué gusto saludarlos. Dios